Hay algo que seguramente te ha pasado. Entras a tu biblioteca de videojuegos, ves esos juegos que jugabas desde hace años y de repente encuentras uno, instalas, empiezas a jugar y después de unos minutos piensas que ya no hacen juegos así. Y no necesariamente estamos hablando de gráficos. De hecho, los videojuegos hoy en día son más detallados y técnicamente más avanzados que los que de hace 10, 15 años. Entonces, ¿qué cambió? ¿Realmente los videojuegos eran mejores antes o simplemente nosotros cambiamos? Para entenderlo, tenemos que regresar a una época en la que comprar un videojuego significaba algo bastante diferente. Hace años comprabas un juego y en la mayoría de los casos esa era la experiencia. Metías el disco, esperabas y jugabas. No necesitabas descargar una actualización de 40 gigas antes de comenzar. No necesitabas esperar una temporada nueva y muchas veces ni siquiera necesitabas estar conectado a internet. El juego tenía que funcionar con lo que había dentro del disco y eso también significaba que los desarrolladores tenían que pensar de otra manera, porque una vez que el juego llegaba a las tiendas no podías cambiarlo fácilmente. Pero entonces internet cambió todo. Consolas comenzaron a estar conectadas permanentemente, los juegos online crecieron y poco a poco apareció una nueva posibilidad. ¿Y si un videojuego no tuviera que terminar cuando lo compras? ¿Y si pudiera seguir creciendo durante años? Ahí comenzó una transformación enorme. Los juegos empezaron a recibir actualizaciones, nuevos mapas, nuevos personajes, eventos, temporadas, contenido adicional. Y esto hay que decirlo, también tiene un lado positivo. Hoy puedes tener juegos que reciben contenido durante muchísimo tiempo. Un videojuego que puede cambiar completamente después de su lanzamiento. Y si algo sale mal, los desarrolladores pueden corregirlo. La propia industria reconoce que los modelos de servicio y el contenido adicional se ha convertido en una parte importante del mercado actual. Pero aquí aparece una pregunta: ¿en qué momento dejamos de comprar un juego terminado y empezamos a comprar una experiencia que todavía está siendo consumida? Y hay otro cambio todavía más grande: el dinero. Antes, para muchos juegos el modelo era bastante sencillo. Comprabas el juego y ese era el producto, pero hoy existen expansiones, pases de temporada, pero el modelo se volvió tan importante que en 2025 el gasto de los consumidores estadounidenses en videojuegos alcanzó aproximadamente 60.700 millones de dólares y el gasto en contenido digital también siguió creciendo. Y esto explica algo importante: los videojuegos ya no son solamente productos, también son servicios. Pero entonces llegamos a algo que para mí es todavía más interesante. Piensa en un juego como Fortnite, Minecraft, GTA Online o incluso algunos deportivos. Ya no entras solamente para terminar una campaña, entras para ver qué hay de nuevo, para jugar con tus amigos, para conseguir algo, para completar un evento, y eso cambió nuestra relación con los videojuegos. Antes podías terminar un juego y pasar al siguiente. Ahora algunos juegos están diseñados para que vuelvas una y otra vez. Y eso no es necesariamente malo, pero sí es diferente. Ahora piensa en los juegos de fútbol. Aquí podemos ver el cambio perfectamente. Hace unos años compraba FIFA o PES y tenías una experiencia bastante definida. Hoy los juegos de fútbol tienen una enorme importancia en el modo online y eso puede ser fantástico para alguien que disfruta jugando constantemente, pero también puede ser que algunos jugadores sientan que falta algo. Y aquí llegamos al punto más polémico: ¿los videojuegos actuales son peores? Yo creo que sería injusto decir que sí. Que si miramos solamente la tecnología, los juegos actuales son increíbles: mundos abiertos, gigantescos, gráficos impresionantes, actuaciones cinematográficas y experiencias que hace 15 años parecían imposibles. El problema es que quizás no estamos comparando solamente videojuegos, estamos comparando épocas. Que cuando jugamos GTA V, Minecraft, FIFA, PES, en cualquier otro juego de nuestra infancia, no solamente estábamos jugando, estábamos viviendo otra etapa de nuestra vida. Quizás teníamos más tiempo, quizás jugábamos con nuestros amigos después del colegio, quizás esa era la consola que acabamos de recibir y cuando tenías solamente 5 juegos aprendías a conocerlos completamente. Hoy tenemos acceso a miles de juegos, tenemos tiendas online, suscripciones, ofertas, juegos gratuitos, independientes y podemos cambiar de juego en cuestión de segundos. Tenemos más opciones que nunca. Pero precisamente por eso, quizás cada juego individual deja una huella diferente. Quizás por eso un juego de hace 10 años puede parecernos perfecto. No porque realmente fuera perfecto, sino porque representa un momento que ya no se puede repetir. Podemos volver a encender una PlayStation 2, pero hay algo que no podemos volver a instalar: la época en la que jugamos por primera vez. Y creo que esa es la verdadera razón por la que algunos videojuegos se sienten tan especiales.
no necesariamente porque fueran mejores, sino porque eran nuestros. ¿Tú crees que los videojuegos eran mejor antes o simplemente nosotros éramos diferentes? ¿Cuál es ese juego que puedes volver a jugar después de años y todavía te hace sentir como antes? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido, darle like y comentar ahí abajo cuál es tu juego favorito. Nos vemos en el próximo video.